Mucho hablamos del consumo de combustible, de que si sube, que si baja, que los precios, veíamos imagen la cantidad de vehículos que ingresan a la capital, las energías que se tienen que ir cambiando, o la matriz de consumo yendo hacia las energías renovables. Bueno, qué mejor que hablar de este tipo de temas, de la actividad petrolera y cómo estamos respecto de los recursos también con alguien que está allí dentro precisamente de la empresa más importante de la Argentina, que es YPF. Y tenemos aquí la visita del ingeniero Emilio Apud, es el director de YPF y además es ex secretario de Energía y Minería de la Nación. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? Bien. Bueno, un panorama que pintaba como complejo cuando asumió la administración de Mauricio Macri, que poco a poco fue avanzando en algunas exploraciones, inversiones en el sur, pero dicen todavía faltan muchas más inversiones. ¿Confianza es lo que hace falta también o solamente la plata? Y son las dos cosas, ¿no? Venimos de décadas mucho más complicadas, la última del kirchnerismo, donde se desalentó la inversión privada por la intervención en los precios. En vez de ser precios regulados por el mercado, eran precios políticos, tanto para el gas como para el petróleo, y eso desalentó la inversión. Y entonces, de ser un país que exportaba gas, que no importaba líquidos, bueno, pasó a ser dependiente de los famosos barcos que traían LNG, ¿no? Y que todavía estamos dependiendo de eso. De todos modos, con los cambios que se han hecho, en el año 2022 se acaba la importación, digamos, forzada. Siempre conviene, desde el punto de vista económico, dejar una parte que se importe, porque nuestro sistema, en el caso del gas, es muy estacional, ¿no? En invierno se consume muchísimo más que en verano, entonces por 2 meses no tiene sentido hacer sobreinversiones y conviene más importar ese poquito, ¿no? de los picos. Para completar ese Exactamente, pico, claro. Pero es un país que tiene todos los recursos, y en cantidad y en calidad, ¿no? Con el descubrimiento de Vaca Muerta hace 5 años, bueno, un poquito más, 7 años, somos el país con el segundo recurso mundial de gas, ¿no? Sin embargo, importamos. Y sin embargo, ningún outlook, ninguna de las proyecciones que hacen los principales analistas del mundo, ¿no? Figura que nosotros en el futuro podemos ser exportadores netos, ¿no? Es decir, como que no existimos. Todo eso es debido a malas políticas de décadas, y creo que el gobierno ahora está encarando la cosa como se debe. Nos guste o no, pertenecemos a un mundo global y tenemos que seguir esas reglas, ¿no? ¿Cómo es en otros lugares del mundo? ¿Está regulado por la oferta y la demanda o existe autorización de una Secretaría de Energía de la Nación respecto de cuándo debe haber un aumento o no? Bueno, hay dos partes. El segmento que se llama upstream, o sea, la parte de generación eléctrica o la parte de producción de gas o la parte de producción de petróleo, eso está desregulado, es libre. Lo que está regulado es el segmento de transporte y distribución. Y eso es lógico porque nosotros los usuarios no tenemos opción, es un monopolio, entonces el Estado actúa como intermediario, ¿no? Para que el privado no cobre de más, brinde los servicios que son necesarios y también pueda interactuar con el usuario, que se puede quejar o no. O sea, el Estado acuerda con las concesiones privadas de distribución los precios, el Estado provincial o municipal o nacional, ¿no? Y la calidad de servicio. Eso sí es regulado y tiene que ser regulado. Ahora, aparte de generar la electricidad, los electrones, o los metros cúbicos de gas, o los barriles de petróleo, es una cosa que a partir del año pasado se mueve por el mercado, ¿sí? Y hay libre importación, eso es importante. Si no, pueden decir, bueno, acá se carteliza YPF, Action, Total, etcétera, y bueno, pero viene un tercero, como ya lo hay, y agarra un barco que anda por ahí, ¿no? En el mercado spot, y se trae miles de metros cúbicos de nafta premium y la mete en el mercado y pone otro precio, ¿no? Bien. O sea, ahora, esa desregulación también llegó a los surtidores. Digo, nosotros como consumidores, cuando vamos con nuestro vehículo a las estaciones de servicio, nos encontramos con que ahora las petroleras o las banderas, como se le denomina, suben cuando ellos entienden que debe ser en base a una serie de variables que tampoco conocemos. Digo, pero eso se desreguló también a partir de Sí, es completamente libre. Si yo tengo una estación de servicio, puedo cobrar el precio de nafta, el litro de nafta, 50 pesos. Sí. No me lo va a comprar nadie, seguro, pero lo puedo hacer, ¿no? Pero en realidad hay unos parámetros que definen el precio del petróleo, del combustible,
que no tiene nada que ver con el índice de inflación. Por eso a veces la gente se confunde de que bueno, la inflación fue tanto y la nafta subió. Impulsada por el aumento de nafta. Normalmente así ya se publica, ¿no? Como es el enemigo público número uno, el aumento de la nafta. Claro, pero es inevitable porque la materia prima de la nafta es el barril de petróleo, ¿no? El barril de petróleo se paga en dólares. Entonces, tiene que ser cuánto vale el precio del barril internacional, que ahora está alto, cuál es el tipo de cambio, cuál es el precio de los biocombustibles, porque en las naftas que usamos nosotros y el gasoil hay obligación por parte de las petroleras de poner un 12% de alconafta en las naftas, que son derivados del maíz y de la caña de azúcar, y hace falta también en el gasoil poner el biodiesel que sale de la soja. Todo eso hace un mix que determina el precio del combustible. Pero entre las empresas hay diferencias. Por ejemplo, en el último aumento, Action y Shell aumentaron 4,55, YPF aumentó 3. ¿Por qué YPF aumentó 3? Porque los números nos daban que el contexto estaba bien. Y con eso nos permite a lo mejor sacarle algún cliente más claro, a la competencia, ¿no? Y eso yo creo que va a empezar a funcionar bien, ¿no? Ahora, usted está en la mayor empresa petrolera del país, que son energías no renovables, pero también está a cargo de una diplomatura de energías renovables. ¿Cómo va por un camino y por el otro también a la par? Bueno, va a ser muy interesante la diplomatura que ha organizado la Fundación Protagonistas con la Universidad Champagnat, porque es completamente complementario un combustible fósil como es el gas natural con las renovables. Acá va a haber una transición en la cual va a ser protagonista el gas natural, que es el menos contaminante de los combustibles fósiles, ¿sí? Por otro lado, estoy en YPF, soy director de YPF, pero vamos a ser la tercera empresa a nivel nacional de generación de energía eléctrica. Y dentro de nuestro parque de generación ya tenemos 2 parques de generación eólica, ¿sí? Y somos la primera empresa que ha puesto un cargador eléctrico para autos eléctricos, aunque el auto eléctrico todavía no está. Esté circulando. Es decir, el paradigma de las petroleras yo pienso que tiene una fecha de defunción que va a estar en este siglo, dentro de 50, 60 claro, años, que para nosotros no lo vamos a acostumbrados al cortoplacismo no le damos importancia. Pero todas las empresas, por ejemplo, BP o British Petroleum o ExxonMobil, que son las principales, tienen parte de energías renovables, de nuevas tecnologías para producir energía, porque saben que esto se va a ir acabando, ¿no? Y a mí me parece que las renovables, hay un boom ahora, es una cosa muy simpática para la sociedad, pero desde el punto de vista técnico y económico hay que tener cuidado, ¿no? Porque son energías intermitentes. Recuerden que cuando es de noche no produce la fotovoltaica y cuando no hay viento tampoco producen las eólicas, ¿no? Entonces hay que ver la parte económica porque es necesario un backup para cuando no existe ese tipo de generación. Se va a ir solucionando el tema con la tecnología. Se está trabajando mucho en acumuladores y baterías de alta tecnología que van a permitir acumular grandes cantidades de energía, megavatios, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho viento, es más, excede la demanda, se guarda y después se hace funcionar cuando no hay viento, ¿no? Pero para eso todavía faltan, yo diría, una década por lo menos, ¿no? Tocamos el tema del gas, ya que usted habló de los aumentos en los combustibles líquidos y dijo, bueno, YPF decidió aumentar un 3% cuando los otros aumentaron un 4,5%, como para salir a competir. En el caso del gas eso no pasa, y lo estamos viendo en estos últimos días, que ha habido mucha gente, hasta incluso del propio espacio Cambiemos, que iba a plantear cuestiones al gobierno nacional. Ayer fue el gobernador de Mendoza, en su calidad de presidente de la UCR, a presentar una propuesta para tratar de amortiguar un poco el impacto. ¿Se podía haber hecho de otra forma? ¿Se tiene que hacer de esta manera el aumento de las tarifas del gas domiciliario fundamentalmente? Sí, el problema argentino es el déficit fiscal, por un gasto excedente que lo venimos haciendo desde hace 70 años, gastamos más de lo que producimos, ¿no? El valor de la moneda de hace 70 años con respecto a ahora, le tuvimos que agregar 13 ceros. Y eso fue porque ¿sí? Se gasta más, se emite más. Ahora el gobierno quiere terminar con esto, pero es muy difícil, porque el gasto público, el 70% es
intocable, porque es gasto social. Pensionados, jubilados, planes, bueno. Pero queda un segmento que es el económico, que son los subsidios, ¿no? Y dentro de los subsidios está el energético, que es bastante importante, después está el del transporte, el del agua. Pero dentro del energético el gobierno se propuso terminarlo. Primero había tenido la ilusión de que lo iba a poder hacer en el primer año, ¿no? En el 2016. No sé si recuerdan, en el 2016 que quiso hacerlo y se armó un lío tremendo. Se pudo. Y se judicializó. Sí. ¿No? Lo agarró la Suprema Corte de Justicia y dijo, no, señores, acá quiero tarifas graduales y previsibles. Bueno, eso le había pasado también al gobierno de Cristina Fernández en 2 ocasiones, por ejemplo, aquí en Mendoza Exactamente. se impuso un freno a algunos aumentos en el 2009 y el 2014. Exactamente. A través de la justicia federal. Bueno, entonces se hizo marcha atrás y en el 2016 no hubo aumento. Eso no significó, no que vayamos a festejar, porque fueron 12.000 millones de dólares que de algún lado salen. Salen de la inflación, salen el tipo de cambio, de un montón de variables que afectan a la gente. Después de ese año se estableció a través de audiencias públicas, ¿no? Y como marca la ley, y de la revisión tarifaria integral, que es un mecanismo donde las empresas que prestan el servicio se reúnen con el Estado para fijar los precios del gas y el plan de actualización. O sea que no es ninguna sorpresa que el 1 de abril iba a aumentar un 40%, porque ya se había dicho y se había aprobado. Por eso hay ahora gente de la oposición dice que va a ir a la justicia y va a decir no puede ser. No, muchachos, hubo audiencias públicas y ya se aprobó. Ahora, lo que es cierto es que el aumento se da justo en el momento de mayor consumo. Claro. Si ustedes se fijan en las facturas que tienen de gas, consumen 8 o 10 veces más en los domicilios que en el verano. Y justo cuando se da ese pico, hay que multiplicarlo por el 40% en el aumento y puede dar cifras que honestamente hay gente que no las puede pagar. Por eso me pareció bien la propuesta del radicalismo de buscar atenuantes. Hizo varias propuestas, el presidente Macri aceptó 2, ¿no? Con algún cambio. Una es que si viene una tarifa muy alta, ¿no? y no la puede pagar, entonces lo que se va a hacer es las tarifas del bimestre 3, 4 y 5 se pueden pagar en el bimestre 6 y en el bimestre 1 y 2 del año que viene. O sea, prorratearlo. Pero, y esto es lo más odioso, con intereses. O sea, no va a ser ningún regalo. O sea, si no sería cargarle más al gasto público. Y además sería una mala señal porque si a mí me dan la posibilidad de pagarlo en 6 meses, ¿no? Y gratis, bueno, nadie va a pagar en este momento, ¿no? Sí, vamos a pagar todos después. Exacto. Sí, habrá también una política de capacitación para tratar que la gente consuma menos, ¿eh? Pero eso es fundamental. Eso es fundamental. Es un buen punto, porque a la gente la toma por sorpresa. Fíjense que seguimos siendo el país de Latinoamérica que más consumo per cápita residencial tiene. Estamos casi un 60% arriba, a pesar de que ya hubo aumentos el año pasado, ¿no? Eso yo creo que ahora el shock que va a dar esta tarifa, que ya se acerca a la de equilibrio, queda un solo aumento más y se acabó. No hay más subsidios, no hay más aumentos, ¿no? Va a hacer que la gente recapacite, porque hay mucho tela para cortar en el uso. No hacemos un uso racional. Hay que ir a los países escandinavos o a los países donde vale lo que cuesta la energía para ver las medidas que se toman. Uno va a la Patagonia, yo suelo ir muy seguido, los sistemas constructivos son para Misiones o para el Chaco, no son para el sur. ¿Pero por qué? Porque son más baratos. Y no pago, ¿no?, la diferencia que es calefaccionar una casa con esos sistemas, ¿no?, a una casa que tiene toda la última tecnología para ahorro energético. Así que hay que trabajar, el gobierno tiene que trabajar en la difusión para uso racional de la energía. Pienso que va a bajar un 20% el consumo de todos nosotros. Yo en casa ya lo he hecho, bajé el termostato de la calefacción 2 grados y me bajó bastante el consumo de gas. Y decirle a la gente que estamos al final de lograr
lo que durante 12 años arruinó el kirchnerismo al regalar la energía y dar señales completamente irracionales, ¿no?, de consumo. Bien, bueno, le agradecemos Muy mucho amable. Un gusto. su presencia Gracias aquí. por venir. A las Muy 4 de la amable. tarde la conferencia de prensa en la Universidad de Champagnat. Sí, va a estar muy interesante porque se va a tocar globalmente el tema de las renovables, ¿no? Gracias, Emilio, muy amable. Un muy gusto. gentil. Seguimos con Chicha.